resolvamos tres preguntas acerca de operaciones con números. Primera, una bolsa contiene 60 dulces. Andrea se come un medio de los dulces y Paola un quinto. ¿Cuántos dulces se comieron entre las dos? Entonces, A, 42, B, 38, C, 32 o D, 52. Entonces empecemos. Los que se comió Andrea fueron un medio. Los que se comió Paola fueron un quinto. Necesitamos saber cuántos se comieron entre las dos, es decir, sumar esas dos fracciones. Eso nos va a dar 5 por 1, 5, 2 por 1, 2. Entonces 5 más 2 sobre 2 por 5, 10, y en ese caso nos da 7 décimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Sencillamente calcular 7 décimos de la totalidad de los dulces, que son 60 dulces. Entonces 7 décimos por 60, recordemos que 60 puede ser expresado como 60 sobre 1 y la multiplicación de fracciones es directa, es decir, 7 por 60, 420 y 10 por 1, 10. Y finalmente tenemos que 420 dividido 10 es 42, es decir, entre las dos se comieron 42 dulces. Segundo, suponiendo que en Bogotá se producen 10 a la 3 accidentes de tránsito diarios, de los cuales 2/8 son causados por imprudencia del conductor, ¿cuántos accidentes son causados por imprudencia a diario? Entonces, 240, 260, 235 o 250. Entonces él nos dice que son 10 a la 3 accidentes. Recordemos que 10 a la 3 es lo mismo que decir 10 por 10 por 10. En este caso es 1000. Ahora bien, entonces él me dice que 2/8 de 10 a la 3 accidentes. Entonces tengo que calcular los 2/8 de 10 a la 3, que es la cantidad de accidentes, que es lo mismo que calcular 2/8 de 1000. Y recordemos que ese 1000 se puede expresar como 1000 sobre 1. Entonces nos va a quedar 2/8 por 1000 sobre 1. 2 por 1000, 2 por 1000, 2000. Y 8 por 1, 8, es decir, 2000 dividido 8, y en ese caso nos queda 250, es decir, 250 accidentes son causados por imprudencia del conductor. En este caso sería la respuesta D. Tercero, se sabe que un paciente debe darse la mitad de un medicamento, a un segundo paciente debe darse la mitad de la mitad, y a un tercero debe darse 2/8 de la mitad del medicamento. ¿Qué fracción del medicamento debe darse al tercer paciente? Entonces empezamos. A, un 32avo, B, 2/32, C, 2/16 o D, 3/16. El primer paciente hay que darle la mitad del medicamento, es decir, un medio. Al segundo paciente hay que darle la mitad de la mitad, es decir, un medio por un medio, es decir, un medio al cuadrado. Al tercer paciente hay que darle la mitad, hay que darle 2/8 de la mitad de la mitad. Ya sabemos que la mitad de la mitad es un medio al cuadrado, entonces necesitamos decir un medio al cuadrado por 2/8, 2/8 de la mitad de la mitad. Entonces sencillamente lo único que resta es desarrollar lo que hay ahí. Entonces recordemos que ese cuadrado de la fracción se puede repartir entre el número de arriba y el número de abajo. Entonces 1 al cuadrado 1 y 2 al cuadrado 4. Entonces me quedaría un cuarto por 2/8 y eso finalmente nos da 2 sobre 32 o 2/32. Esa es la fracción de medicamento que hay que darle a ese tercer paciente. En este caso es la respuesta B.